cada uno. Bueno, quiero invitarles a buscar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, donde tuvimos la lectura devocional, para exponer el mensaje de esta mañana que hemos titulado Enfrentando la rebeldía. Y así damos inicio a esta serie que hemos titulado Enfrentando los retos del siglo XXI. Y sin lugar a dudas, la rebeldía es uno de esos grandes retos de la sociedad actual. Enfrentemos el hecho de que estamos en una generación que no es tierna, sino dura. La cabeza inclinada humildemente ha sustituido el rostro soberbio y los brazos levantados en posición de pelea. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos estamos poniendo y te suplicamos que ahora nos ayudes a exponer el mensaje guiado por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, podríamos argumentar con más ejemplos, refiriéndonos ahora al hogar. El hogar ya no es un sitio donde se respeta la autoridad y la voz de los padres. El auto de policía haciendo guardia en la esquina ha dejado de constituir un modelo de valentía y control. De hecho, hoy en día la anarquía ha ido invadiendo todas las esferas sociales, hasta el punto que a la misma policía hoy se piensa quitarle fondos, restarle más autoridad, olvidando que ellos son los que mantienen la tranquilidad ciudadana a pesar de sus errores. Ya no se obedecen las advertencias del profesor en el aula. La reprimenda del jefe ya no es suficiente para producir un cambio. Ya no se trata a las personas mayores con dignidad y honra. El marido no es considerado cabeza de la familia. Y si es cabeza, la mujer es el cuello que mueve a la cabeza. Y si se considera el cabeza de familia, que Dios lo ayude a pensar tal cosa en una sociedad envenenada por el feminismo. La Biblia nos advierte en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 2, donde leemos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, una sociedad rebelde. Y en la gran mayoría rebelde sin causa. Y la realidad es que hoy, por medio de ideologías promovidas por resentidos sociales, se intenta destruir el hogar, la familia, que es el sitio donde se promueven los valores y donde los hijos desde pequeños aprenden a respetar las autoridades. En Tito capítulo 1, verso 16, la palabra del Señor dice, Tito 1, 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Tito capítulo 3, verso 3,
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es triste, pero esta es la sociedad que nos ha tocado vivir. Una sociedad respondona, agresiva, peleona, vengativa, lista para resistir y llevar a juicio a la menor provocación. El estilo ahora es el desafío, la violencia, el desquite. Ahora, cuando yo menciono esto, quiero hacer una aclaración. Hay ocasiones en las cuales uno debe oponer resistencia y tener la firme convicción y determinación de defender los derechos de uno. Pero este no es el tema del cual me estoy ocupando en este mensaje y que es todo un desafío para el pueblo de Dios. Mi preocupación tiene que ver con la evidente falta de respeto a la autoridad justa y necesaria. Este sermón tiene que ver con la falta de sumisión a aquellos bajo quienes deberíamos estar, a aquellos que ganan y merecen nuestra cooperación. En vez de eso, existe una creciente independencia. La humildad ha sido sustituida por el terco desafío a toda autoridad que intente juzgar, corregir e incluso advertir. Repito, el foco principal es el hogar. Tristemente hoy ambos padres viven demasiado ocupados para invertir en la vida de sus hijos. Leyes que a veces aparecen con intenciones perversas, limitan a los padres a la hora de ejercer su disciplina. Sabemos que han habido excesos, sabemos que han habido abusos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la disciplina en un hogar es esencial. ¿Y por qué no? A veces una dosis de disciplina corporal. Yo sé que a algunos no les gusta esto, pero la Biblia habla de corregir con vara. Y como alguien dijo una vez, Dios nos ha dado esta parte del cuerpo de atrás con bastante abundancia para que de vez en cuando unas nalgadas aparezcan. La realidad es que un hogar sin disciplina podrá ser cualquier cosa menos un hogar. Un hogar sin disciplina se va a convertir en un circo, y eso es lo que hoy vemos. Niños pequeños que controlan a sus padres y con una evidente falta de respeto, egocéntricos, hacen lo que les parece. Si les parece formar un escándalo en medio de un mercado, a la vista de todo el mundo lo hacen. Y los padres no saben qué hacer con la criatura. He conocido padres que vienen a la iglesia y me han dicho, yo no sé qué voy a hacer con mi hijo. Y se están refiriendo a un hijo menor de edad, a un niño. Si a estas alturas no sabes qué vas a hacer con tu hijo, ¿qué piensas que va a pasar cuando crezca? ¿Y por qué me preguntas a mí? ¿Quieres que te lo críe? No puedo hacer eso. Y la iglesia tampoco está para eso. Para eso están los padres. Ahora, nadie puede negar que la rebeldía egocéntrica es una consecuencia de esa irresponsabilidad. Mi deseo es que veamos la diferencia y respondamos a la autoridad dada por Dios con una verdadera humildad. Esa es una mentalidad promovida y enseñada a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Voy a ponerle solo unos ejemplos. Santiago capítulo 4, verso 10, dice la Biblia, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2,
versos del 18 al 24, se da varias instrucciones sobre las autoridades, habla de los criados con sus amos, ¿verdad? Habla de respetar y sufrir por la causa de Cristo. Es un pasaje que llama y promueve la actitud humilde. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 5 al 7, también leemos igualmente: jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¡Qué palabras tan oportunas! Sobre todo cuando muchas veces somos testigos de jóvenes que agreden a los ancianos de una manera brutal, sin justificación ninguna. Los golpean salvajemente y asesinan, y en ocasiones a la vista de otros. Estad sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una y otra vez, la Biblia nos llama a asumir una actitud humilde. Ahora, qué fácil, qué tremendamente fácil resulta desechar consejos como estos en una época de tanta rebeldía, donde se ha convertido en una forma de vida y la resistencia se ha transformado en una virtud. Hoy quiero que examinemos este aspecto de nuestras vidas, a veces en nuestras propias vidas, y de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, porque en ocasiones también nosotros somos arrastrados por esas actitudes. Ahora, como siempre me gusta ilustrar lo que voy diciendo, qué mejor que ver ese lado oscuro y terrible de la rebeldía, al que jamás se le da demasiada publicidad, encarnado en una persona, en alguien que aparece en las Escrituras y como palabra de Dios logra ilustrarnos muy bien el tema y cómo la rebeldía, llega a manifestarse. Les estoy hablando del rey Saúl, un hombre que tuvo una oportunidad muy especial de guiar al pueblo hebreo al éxito y la victoria. Alguien que era alto, fuerte, competente, físicamente era todo un galán. La Biblia lo describe así. Contaba con el encanto del personaje político, popular y el respaldo de la nación. Saúl tenía todo lo que le hacía falta para ser rey, pero el hombre se echó a perder. Comenzó con una actitud tan humilde que se escondía cuando supo que lo querían hacer rey. Pero en la trayectoria hacia el éxito, en su ascenso a la cima, se transformó. Alguien podría pensar, la prosperidad lo echó a perder. No creo. Yo no creo que la prosperidad echa a perder. Simplemente creo que cuando llega, revela lo que somos. Expone el verdadero corazón de una persona. Aunque llegó a ser rey y controló toda una nación, no fue capaz de controlarse él. Era capaz de gobernar todo un pueblo, pero no era capaz de gobernarse a sí mismo. En lo profundo de su alma comenzó a hervir un caldero carnal a fuego lento que arrojaba orgullo, egoísmo, celo y una obstinada rebeldía. Probablemente usted me está oyendo y todavía no acaba de asimilar que la rebeldía es un asunto muy, muy serio. Tan serio que al final les voy a leer un verso donde dice lo que para Dios es la rebeldía y con qué llega la Biblia a compararla. Esta historia que quiero
presentarles está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, un capítulo que narra el reinado, el punto decisivo del reinado de Saúl, y que comienza con cierta conversación que tiene con Samuel. En el capítulo 15, verso del 1 al 3, dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Con mayores responsabilidades o con mayores privilegios vienen mayores responsabilidades. Él sería rey, pero como rey su responsabilidad sería mayor. Y esa se evidencia en que debía escuchar y obedecer a Dios. No dice escuchar y obedecer al pueblo, escuchar y obedecer a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una orden dura, pero muy clara. Destruye todo. O sea, Dios le estaba dando a Saúl una oportunidad para rehabilitarse con la obediencia. Debía aniquilar de manera completa y total todo lo que respirara. Era un juicio severo sobre aquellos que habían tratado de destruir al pueblo, tal como Dios sería o era desobediente, severo con los desobedientes. La orden no era complicada. Dios habló por medio de Samuel. Y cuando Dios habla, y hoy lo hace a través de la palabra, solo espera de nosotros una cosa: la obediencia. Saúl debía ir a la batalla, atacar a los amalecitas, aniquilar completamente al enemigo, incluyendo a todos los seres vivos que había en su campamento. Era anatema, porque el juicio de Dios había caído sobre ellos. Y aunque algunos puedan pensar, bueno, los hijos, ¿qué culpa tienen? Esos hijos crecerían y traerían la semilla del rencor y el mismo odio contra Jehová y contra el pueblo de Jehová. Dios es el dador de la vida y solo Él tiene el derecho de quitarla. Saúl debía ir, obedecer. Y cuando uno lee el verso 7, llega a pensar que eso fue lo que ocurrió. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Pero la historia no termina ahí. Dice el verso 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Luego dice el verso 9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo el pueblo, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. En este relato inspirado, hermanos, yo veo 4 características de la rebeldía. Quiero resumirlas de manera inicial en palabras y luego con frases. Primero, desafiar. Segundo, excusas y encubrimiento. Tercero, actitud defensiva. Cuarto, resistencia. Estas son las 4 características de una persona que ha tomado el camino de la rebeldía. Quiero invitarles a que juntos exploremos este tremendo pasaje y veamos lo que nos tiene que decirnos. Primero, el desafío, desafiar. ¿Desafiar qué? Bueno, desafiar la autoridad establecida.
para llevar a cabo el deseo propio, el deseo de uno mismo. En este caso, ¿quién era la autoridad? Dios. Estamos hablando del Dios omnipotente. Él dijo claramente, destruye todo. Y Saúl no lo entendió mal. Él desobedeció intencionalmente. Aquí yo no veo a un hombre confundido. Aquí yo veo a un hombre insubordinado. Alguien que no quería cumplir las órdenes porque él tenía su propia agenda. Tenía sus propios deseos. Él ya había maquinado sus propios planes. Así que se fue por un plan alternativo y no obedeció lo que Dios le había dicho. Él escoge deliberadamente desafiar la autoridad de Dios y poner en práctica sus deseos. Sigamos leyendo. Verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Este hombre desobedece y Dios lo vio. A veces algunos que deciden hacer seguir sus propios caminos, sus propios pensamientos, que generalmente no son los pensamientos de Dios, piensan que Dios no lo ve. Muy equivocado. Dios no necesitó que nadie le informara de lo que había acabado de hacer el rey Saúl. Él fue el testigo silencioso de todas sus acciones. No solamente vio lo que hizo, sino miró su corazón y la motivación del por qué lo hizo. Porque tú y yo podemos ver lo que otros hacen, pero tenemos limitación para saber el por qué lo hacen. Samuel también lo vio, pero ¿y Saúl? Miren, este hombre era tan obcecado, este hombre era tan terco y tan hábil dándose excusas. Era además una persona muy veloz, adaptando las reglas a su propio juego. Fíjense que yo no veo en este pasaje ni la más mínima evidencia de que se sintiera culpable por lo que hizo. Tampoco creo en las palabras finales cuando dice he pecado. Sí, porque he pecado, pero la culpa fue de ellos. Cuando tú reconoces que has pecado, no buscas un culpable. El único culpable de tu pecado eres tú, no otros. Y con su cara bien dura, recibe a Samuel con los brazos abiertos y con una gran sonrisa. Y tiene el descaro de decir, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y lo dice con un barniz religioso. Bendito seas tú, Jehová. ¿Cómo era posible? Desafió la autoridad de Dios para hacer lo que quería hacer. Las segundas palabras son excusas y encubrimiento. Primero viene el desafío, luego las excusas y el encubrimiento. ¿De qué? De lo malo que hicimos, de nuestra desobediencia, de las acciones pecaminosas. A veces los psicólogos suelen llamar a esta actitud la racionalización. O sea, el intento de lo que es negro que se vuelva blanco. Los que resisten a la autoridad llegan a ser maestros en esto.
Y son personas que llegan a adquirir una asombrosa indiferencia a la verdad. Manipulan y mienten descaradamente. Redefinen el concepto de pecado. Y voy a decir esto con dolor. A menudo, estas personas están dentro de las iglesias y viven convencidas de que tienen la razón. Y cuando descubren lo contrario, reciben una enorme sacudida. Alguien escribió hace un tiempo una declaración interesante. Se las leo. Con frecuencia las excusas son mentiras envueltas en la piel de la razón. Qué tremendo. Miren, si usted va a la Biblia va a encontrar una y otra vez cómo Dios pone ejemplos de excusas. Y por cierto, Él una y otra vez las va destruyendo, porque delante de Dios no hay excusa para justificar la desobediencia. No importa lo que usted se crea, eso no va a cambiar lo que Dios dijo. Éxodo capítulo 3, verso 11. Dios llama a Moisés y en Moisés le responde: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto fue una excusa de Moisés. Y Dios, como ustedes saben por la historia, la destruye la excusa. En el capítulo 4, verso 10, entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, si usted lee después, sabe cómo Dios le destruye la excusa. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? No soy yo Jehová. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar a Dios plegándose a las excusas para desobedecer, sino que las destruye, porque delante de Él no hay excusas para el pecado. Jeremías capítulo 1, versos 6 y verso 7. Y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Bueno, no sé si Dios se lo dijo así, pero me lo imagino. ¿De qué servían las excusas? Bueno, los que las usan creen que les sirven. Como por ejemplo el perezoso de Proverbios 22, verso 13, que dice: el león está afuera, seré muerto en la calle. Otra excusa. El Evangelio de Lucas, bueno, vamos a Mateo primero. Mateo capítulo 25, verso 24 y 25, dice la palabra: pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra, así que tienes lo que es tuyo. Excusas para desobedecer. Y ustedes conocen la historia. Dios le dijo: siervo malo y negligente. Puede que la excusa que usted se ha creado trabaje con alguien humano. Y no se vaya a engañar tampoco de que son tan efectivas. Quizás la persona no te dice como Dios porque tiene un poco de temor. Pero nunca trabajan las excusas para la desobediencia. Lucas capítulo 14, versos 18 y 19. Otra vez excusas.
Lucas capítulo 14. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El verso 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probar. Te ruego que me excuses. El verso 20, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Excusas. No hay una sola vez en que eso haya trabajado con Dios. Y aquí este rey tiene la osadía de decirle al mensajero de Dios que lo que hizo estaba bien. Miren, para que ustedes entiendan la magnitud de la desobediencia de Saúl, voy a destacar un contraste entre lo que Dios dice en el verso 11 del capítulo 15. Miren, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué dijo Saúl en el verso 13? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Este hombre se pone al nivel de Dios. Y le estaba diciendo a Dios, mentiroso. ¿Ustedes comprenden la magnitud de lo que significa una actitud rebelde? Miren ese contraste. La gente que toma este camino, la gente que se perfecciona en la resistencia a la autoridad, especialmente a la de Dios, no van a agotar ideas ni formas para tratar de excusar lo malo. Buscarán razones para que a lo malo se le dé el aspecto de bueno. Y lo peor es que estas personas no sienten el más mínimo sentimiento de culpa. Se los está diciendo a alguien que en estos años, casi 30 de pastor, los escucho por docenas todos los años. Ya sea alguien que decidió liberarse de su matrimonio sin razones justificadas o bíblicas, ya sea alguien que quiere cambiar de trabajo porque simplemente le pagan más sin importar las consecuencias de esa decisión, o otro que decide irse a otra área geográfica buscando una nueva vida sin considerar primero el precio de alejarse y descuidar su relación con Dios. Ellos van a buscar razones para que a lo malo se le dé el aspecto de bueno. Están aquellos que saben que están llevando una amistad peligrosa, si cabe la palabra amistad, diría una relación malsana que puede llevar a un pecado y se excusan. Tal vez usted diga, ¿cómo puede uno enfrentar las excusas? Con la palabra. Yo recuerdo en una ocasión que hablé con alguien que estaba teniendo una relación de fornicación pecaminosa, y cuando lo confronté, sus palabras fueron, después que trató de justificar de 1000 maneras lo que estaba haciendo, me dice, pero bueno, pastor, nadie es perfecto, ni usted tampoco. Es cierto, ninguno de nosotros es perfecto, pero qué bueno es cuando uno reconoce que peca. Saúl utiliza este método, pero la pregunta es, ¿engañó a Samuel? Bueno, primero, ¿engañó a Dios? Tampoco engañó a Samuel, el mensajero de Dios. Con absoluta integridad, el profeta miró y vio toda aquella bulla, todo aquel lío, y hace una pregunta básica. Verso 14. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. No hay nada peor que verse delatado por unos hechos indiscutibles. Ahí estaba la evidencia.
Samuel quería saber por qué podía escucharse el sonido de la vida, si realmente Saúl había obedecido la palabra de Jehová. El rey parecía un gato atrapado con el hocico lleno de plumas de canario. Lo admitiese o no, era culpable. Había desatendido deliberadamente el mandato de Dios, y esto lleva a una tercera característica de las personas que están en estado de rebeldía. Primero, el desafío a la autoridad establecida para hacer el deseo propio. Segundo, las excusas y el encubrimiento de las acciones pecaminosas. Tercero, actitud defensiva. ¿Actitud defensiva ante qué? Bueno, cuando es confrontado con la verdad. No hay humildad para decir de corazón he pecado. Lo que él dijo aquí muy diferente a lo que dijo David. Casi que dijeron lo mismo cuando David fue confrontado por Natán y él por Samuel. Pero David, a pesar de la barbaridad de su pecado, se arrepintió de verdad. Pero no. Cuando se le confrontó, se puso a la defensiva, reaccionó a la defensiva, no fue vulnerable, no hubo arrepentimiento, no hubo admisión de pecado, no hubo actitud humilde para tratar de apartarse y confesar lo que había hecho, sino que orgulloso, terco y quizás un poco avergonzado porque lo encontraron con la evidencia en las manos, dice: de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. No pierda los detalles porque los detalles dicen mucho. No están ahí por gusto, ¿verdad? Saúl buscando afanosamente respuestas, arrinconado, dirige de inmediato la mirada hacia los que más cerca estaban. ¿Y qué dice? Fueron ellos, toda esa gente. O sea, no quería reconocer su culpa y trató de echarle la culpa a los demás. Luego, para suavizar el golpe, dice: solo perdonamos a unos pocos objetos para sacrificarlos a Jehová. Miren ahí en el verso 15, pero lo demás lo destruimos. Y como dice Jehová tu Dios, sí, porque ya él estaba demostrando que Jehová no era su Dios. Ahora está realmente buscando excusas sin importarle lo obvio de su desobediencia. No cede el hombre. Pero ya Samuel había oído bastante. Y con rostro serio y ojos penetrantes, el exasperado profeta levantó la mano y dijo: calla. Dice el verso 16: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la palabra de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Sigue tercamente el hombre en sus 13. Se niega a ceder. Y aquí llegamos a la cuarta característica de un corazón rebelde. La cuarta palabra es resistencia. Vuelvo a decir: primero, desafío a la autoridad para llevar a cabo el deseo de uno. Segundo, las excusas y el encubrimiento.
¿De qué? De las acciones pecaminosas. Tercero, una actitud defensiva cuando somos confrontados con la verdad. Y cuarto, resistencia. ¿Resistencia a qué? A aceptar la responsabilidad de una mala acción. Este es un problema que hoy enfrentamos como sociedad. La mayoría de los psicólogos, antropólogos, políticos, todo el mundo está metido en esta fiesta de promover la irresponsabilidad social, en que cuando la gente toma malas decisiones y dañan a otros, enseguida aparece el abogado para pagar la fianza y comenzar a buscar un resquicio en la ley que justifique lo que hizo. O tiene problemas mentales. Sus padres los criaron y ahora los psicólogos, bueno, él tuvo un trasfondo muy triste. Sus padres eran abusivos, tenía un padre ausente o una madre ausente. El pobre está en medio de una adicción. ¿No se dan cuenta? Son excusas. Excusas para que la gente no sea capaz de aceptar las consecuencias de sus decisiones. Se promueve la irresponsabilidad y nosotros como padres muchas veces tenemos grandes dosis de culpa. Porque cuando tenemos un hijo que comienza a crecer y a tomar malas decisiones y se busca un problema, allí está mami y papi para sacarlo del problema. Allí está mami y papi para pagar el dinero, allí está mami y papi para buscar un buen abogado y que no vaya a la cárcel. Yo sé que es duro, pero su hijo o su hija no va a aprender a ser una persona responsable y madura si no aprende que cualquier decisión equivocada tiene consecuencias. Y debe aprenderlo lo más pronto posible, porque si no, usted mañana va a derramar muchas lágrimas en ver las consecuencias de su educación tan permisiva. Este hombre, intentando cargar a otros con la culpa y muy poco dispuesto a confesar la maldad, esquiva las palabras de Samuel. Se niega a ver el error. Es más, el hombre está como que hablando de sacrificio, en usar los animales para propósitos santos, está mezclando un poco de religión con el asunto para convencer al profeta de que una ofrenda encendida y un altar lo va a remediar. ¿Esto no le suena familiar? ¿No le suena familiar? ¿No ha escuchado algo como esto? Bueno, ya oré y creo que Dios me guió a hacerlo. Excusas ultrapiadosas, ¿verdad? O esta otra, estoy perdonado. Al final la gracia de Dios lo cubre todo. El Señor al final me usará para mayor medida. Él entiende. No entiende. Eso es teología acomodaticia. O aquel que dice, bueno, aunque puede que haya alterado su plan, al final Dios estará contento. Porque sabemos que a los que aman a Dios, en otras palabras, el fin justifica los medios. O la excusa de aquel personaje que les conté, nadie es perfecto. La generalización universal. O Dios quiere que yo esté contento. Dios quiere que yo sea feliz. ¿No han oído eso? Yo lo he escuchado en personas que quieren divorciarse. Ya no soporto a fulana. No. Y Dios quiere que yo sea feliz porque la vida es corta. Primero, habría que preguntarle a fulana si te soporta a ti. Número dos, ¿de dónde has sacado la idea retorcida de que Dios quiere que tú seas feliz? Yo sé que algunos están abriendo los ojos ahora. A ver qué voy a decir. Sí, lo dije y lo repetiré. ¿De dónde sacan algunos la idea para justificar su desobediencia de que Dios quiere que sea feliz? Bueno, Dios quiere que tú y yo glorifiquemos su nombre. Es cierto que cuando tenemos la gloria de Dios como motivo y nuestra prioridad es la obediencia a Él, Dios al final tendrá misericordia. Pero la sociedad te enseña, tú tienes que ser feliz. Tú tienes que ser un hombre o una mujer realizado. Si para eso significa dejar a tu esposa, que ya no es la misma con la que te casaste porque ha cambiado físicamente, se ha engordado, ya no se arregla como cuando eran novios. Debes buscar a alguien más joven que te comprenda mejor.
Bueno, algunos hombres se basan en esto, ¿no? Olvidándose de que cuando ellos se casan también cambian, ¿verdad? Y que en realidad dan lástimas, ¿no? A medida que pasan los años. Pero son excusas y más excusas para justificar la desobediencia. Yo quiero que examinemos detenidamente lo que Dios le dijo a Samuel, a Saúl a través de Samuel. Quiero que lo lean como si el profeta estuviera hablándonos a nosotros. Mira el verso 22. Se complace, dice Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No importa cuántas obras religiosas hagas, ellas no van a cambiar lo que Dios piensa de tu pecado. Verso 23, miren esto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Si yo le pregunto, ¿usted cree que la adivinación es pecado? Bueno, estoy seguro que va a decir que sí. ¿Qué piensa de los ídolos y la idolatría? Tremendo. Eso es terrible. Pero aquí Dios está comparándolo con ellos. Está diciendo que la rebelión es como la adivinación. Y los ídolos e idolatría como la obstinación. Pero nosotros no caemos en eso. No nos vamos a leer las manos ni que nos tiren las cartas. No tenemos ídolos fabricados de yeso, escondidos detrás de la puerta. Pero ¿y la rebeldía? Y la obstinación. Esta es una de las advertencias más enérgicas de las Escrituras, que al final nos despojan de todas nuestras excusas, de todos esos intentos perversos para rebajar el nivel del Señor, y vuelve a traernos a la única cosa que a Dios le agrada y le glorifica, ya sea que nos satisfaga o no. ¿Saben qué es? La obediencia. El Señor dijo en Mateo 7:21, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro, y Él os dirá, nunca os conocí. Tómese de tiempo para leer de nuevo ese versículo. Dios expresa que la rebelión no es una ligera fechoría. No es algo por lo que no debamos preocuparnos. Él lo equipara con las prácticas demoníacas. ¿Y qué dice de la insubordinación? Es simplemente una pequeña dificultad a la que todos nos hemos acostumbrado. En modo alguno dice que es como ídolos o idolatría. Algo fuerte, de verdad. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Bueno, allí estaba Samuel ya aturdido, porque el golpe era pesado y la evidencia incuestionable. Entonces dice en el verso 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. ¿De verdad usted cree esas palabras? ¿Usted ve arrepentimiento ahí? Yo no veo arrepentimiento. Fíjense si no hay arrepentimiento, que todavía le sigue echando la culpa al pueblo. Y cuando uno está arrepentido no busca un culpable, se reconoce culpable. Qué difícil es decir honestamente, yo he pecado, he ofendido al Dios vivo, porque en realidad al final de eso se trata. No es tu pecado contra mí o contra otra persona, aunque nos pueda hacer daño. David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Qué diferencia, hermanos. Ahora, qué difícil es tomar el camino de la humildad en una sociedad, en un mundo que está decidido a salirse con la suya, donde la humildad es un estorbo.
La integridad es un defecto, la agresión es de valientes. Hay que pelear. Nunca me olvido de alguien que conocí en una iglesia que siempre me decía, o lo oía decir como si fuera una gracia: a mí me encanta la discusión como el dulce coco. Hermanos, ese no es el camino del Señor. No lo es. Se lo está diciendo alguien que ha tenido que aprender con el paso y el peso de los años. Y una de las cosas que he aprendido es que hay pocas cosas que de verdad valen la pena echar una pelea hasta lo último. Yo diría que no pocas cosas, solo una cosa. Cuando la verdad de Dios es atacada o está en juego. Fuera de eso, la mayoría de las iglesias se pasan la vida peleando por tonterías. Desde que si el templo se debe pintar de azul o amarillo, o que si debemos tener el piano de ese lado o de este. ¿Y saben qué? La mayoría de las veces cuando presto atención a esto, no se trata de que tú tengas la razón y yo esté equivocado, o yo tenga la razón y tú estás equivocado. A veces lo que sucede es que tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. Pero ¿vale la pena pelear por estas cuestiones secundarias? Ahora, cuando la verdad está en juego, fuera de eso, tenemos que aprender a ser humildes para reconocer cuando estamos equivocados. Miren, he visto que algunas personas aprenden ese espíritu sumiso cuando están detrás de las rejas. Otros cuando llegan a un divorcio. Otros cuando descubren de pronto que tienen una enfermedad mortal. O quizás un terrible accidente automovilístico que les deja incapacitado. O tal vez una serie de golpes en la vida que llevan a la persona a arrodillarse y a aprender a caminar humildemente delante de Dios. Muchos años atrás oí una afirmación que sí es pertinente ahora. Lo fue para mí y espero que el mensaje penetre bien en usted. Cuando Dios quiere realizar una tarea imposible, toma a una persona imposible y la aplasta. Termino con una palabra: rendición. Porque eso fue exactamente lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo. Si lo duda, léase Filipenses capítulo 2. Qué tremendo que el Dios del universo se humillara a venir a este mundo miserable, a ocupar nuestro lugar, a morir en la cruz por nuestros pecados.